Buen día, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la virtualización. Los integrantes de este equipo son Miguel Salgado, Said Mendoza, Giancarlo Peralta, Grosvin Rivera y su servidora Rosangélica Castillo. Entonces vamos a comenzar definiendo un poquito qué es virtualización. Y pues la virtualización la podemos definir como la creación de una forma virtual de un recurso de computación como una computadora, un servidor u otro componente de hardware o un recurso de software como un sistema operativo. También podemos decir que el ejemplo más común de virtualización es partir un disco duro durante la instalación de un sistema operativo, en la que el disco duro físico se divide en múltiples discos lógicos para proveer un mejor almacenamiento y recuperación de datos. Y con otra definición, para complementar, podemos decir que la virtualización se trata de una capa lógica que integra todos los datos de la empresa repartidos entre sistemas heterogéneos. Gestiona también los datos unificados para una seguridad y gobernanza centralizadas y finalmente los entrega a los usuarios en tiempo real. Y bueno, pues la virtualización además distribuye sus funcionalidades entre diversos usuarios o entornos y lo que permite utilizar toda la capacidad de una máquina física. Y en términos prácticos, podemos imaginarnos que tenemos tres servidores físicos con propósitos como específicos individuales. O sea que solo pueden realizar una tarea, ¿verdad? El primero es un servidor de correo, el segundo puede ser un servidor web y el tercero pues puede ser uno que ejecute aplicaciones heredadas internas. Cada servidor utiliza cerca del 30% de su capacidad, es decir, que solo utiliza una parte de su potencial de ejecución. Pero como las aplicaciones heredadas siguen siendo importantes para sus operaciones internas, tienen que conservarlas junto con el tercer servidor que las hospeda, ¿verdad? O sea, normalmente la respuesta sería que sí. Generalmente era más fácil y confiable ejecutar tareas individuales en servidores individuales. Un servidor, un sistema operativo y una tarea. No era sencillo asignar múltiples tareas a un servidor, pero la virtualización permite dividir el servidor de correo en dos servidores únicos que pueden administrar tareas independientes para poder migrar las aplicaciones heredadas. Se utiliza el mismo hardware, pero de manera más eficiente. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra al siguiente compañero, que es Giancarlo, que va a hablar sobre los tipos de virtualización. Muy bien, compañeros y maestros, yo continuaré exponiendo. Yo hablaré sobre tipos de virtualización. Muy bien, la primera que tenemos es la virtualización del sistema operativo. Entonces, esta también se llama virtualización basada en contenedores. Es un método de virtualización en el que sobre el núcleo del sistema operativo se ejecuta una capa de virtualización que permite que existan múltiples instancias aisladas de espacios de usuario. Se implementa para ejecutar más de un sistema operativo en el mismo dispositivo, en lugar de solo uno. Tales instancias son llamadas contenedores o también contenedores de software. También en otros lugares le llaman jaulas o prisiones y pueden verse y sentirse como un servidor real donde el punto de vista, entonces al software que permite que se aloje este tipo de virtualización se le llama motor de contenedores. El otro tipo de virtualización que tenemos es la virtualización del servidor. Esta se utiliza para enmascarar los recursos de los servidores ante sus usuarios. Esto puede incluir el número y la identidad de los sistemas. Esta es una de las áreas donde inicia el mundo de la virtualización y consiste en correr máquinas virtuales con sistemas operativos de versión de servidor. Cada máquina virtual ejecuta un sistema operativo independientemente de las demás y, y también ayuda a ejecutar más de un servidor en el mismo servidor físico con este tipo de virtualización del servidor. Ahora continuaremos viendo
otro tipo que es la virtualización de almacenamiento. Esta se entiende como la agrupación de los recursos del almacenamiento físico y almacenamiento lógico, de manera que la gestión de múltiples dispositivos de almacenamiento en red se simplifica al reunirlos en un único almacén administrado desde una única consola central. Es un conjunto de dispositivos físicos y lógicos que aparentan ser una única unidad de almacenamiento que permiten almacenar la información de las aplicaciones, servicios y usuarios. El almacenamiento en la nube es el medio más utilizado. También este método es muy común en entornos de red de área de almacenamiento que son mejor conocidos como SAN, que es Storage Area Network. Una SAN es escalable, casi al límite, y está diseñada para conectar servidores, matrices de discos y librerías de soporte, por lo que su gestión se complica exponencialmente. Muy bien, ahora hablando de otra virtualización, sigue la de red. Este otro tipo de virtualización hace referencia de vinculación de los recursos de red que tradicionalmente se proporcionaban en forma de hardware. Gracias a esta virtualización gráfica, se presenta como un mercado que acaba de salir como un mercado emergente y funcional. Básicamente consiste en usar gráficos en la nube. Por ejemplo, de la misma manera en que accedemos a nuestras fotos en la nube, podemos trabajar con aceleración de GPU, de nuestra unidad de procesamiento gráfico, de forma remota, sin tener que poseer físicamente un equipo como estación de trabajo. Un ejemplo de esto es páginas web que se están dedicando a correr videojuegos, entonces proporcionan una virtualización gráfica desde la nube. Esto puede suponer un gran salto para los profesionales del diseño y la ingeniería, puesto que les permite ser igual de productivos sin importar su lugar de trabajo, por mantener el mismo rendimiento gráfico en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. También, por ejemplo, se puede utilizar para gestionar los escritorios de una empresa de forma centralizada con el objetivo de disminuir los costos de la administración y la actualización de los puestos de trabajo y aumentar la disponibilidad, el control y seguridad de los escritorios, o la gestión centralizada y simplificada de aplicaciones o el aprovisionamiento automatizado de discos virtuales a equipos físicos. Ahora, continuando con la siguiente tipo de virtualización, que sería la virtualización de aplicaciones. Esta consiste más en aislar la componente que sería la lógica de la aplicación del componente del sistema operativo. El objetivo que tiene esta virtualización es conseguir que las aplicaciones puedan funcionar con independencia de las características concretas del entorno en el que se ejecutan. De este medio se eliminan los problemas de compatibilidad entre aplicaciones o entre componentes de aplicaciones y otros errores típicos de la ejecución concurrente de aplicaciones. La virtualización de aplicaciones no virtualiza la presentación, es decir, el usuario sigue interactuando directamente con el equipo en que se ejecuta la aplicación virtualizada. Para conseguir su objetivo, la virtualización de aplicaciones crea su entorno específico de ejecución para cada instancia de aplicación. Permite encapsular las aplicaciones de manera que no se requiera la instalación de aplicaciones sobre el sistema operativo. Permite ejecutar aplicaciones corporativas que están hospedadas en un servidor compartido. Cualquier recurso que la aplicación tenga que necesitar, como DLL, claves de registro, controles, etcétera, está disponible de manera exclusiva solo para esa aplicación. Otro tipo de virtualización es la virtualización de perfil. Mediante esta virtualización, el usuario tiene acceso a su perfil, documentos y configuración del escritorio de manera que estos estén disponibles cuando éste cambie de estación de trabajo. Eso quiere decir que su información no está ligada a una estación específica.
Esto es muy útil y utilizado en empresas donde el usuario puede trabajar desde casa o desde varias oficinas, entonces hace una virtualización de perfil y le cargarían todos los documentos y la configuración como él la tenga configurada. El otro tipo de virtualización es la virtualización de escritorios. La virtualización de escritorios consiste en llevar a una plataforma virtual los escritorios de los usuarios finales, disminuyendo los costos y la complejidad de la administración, además de proporcionar un ambiente centralizado de actualizaciones a los escritorios virtuales. La virtualización de escritorio es una estrategia de la tecnología de información y de la comunicación que permite disponer de las aplicaciones empresariales siempre que se necesiten, indistintamente del lugar donde se encuentre el trabajador en el momento de acceder a ellas. Esta técnica aporta varios beneficios y entre los más reconocidos por los dueños de las empresas, cabe destacar que es conocida como BDI, sería en sus siglas en inglés, sería Virtual Desktop Infrastructure, que es la infraestructura de virtualización del escritorio. Lo que busca es ejecutar escritorios corporativos en el equipo del cliente o en forma centralizada en un centro de datos. Entonces, eso sería todos los tipos de virtualizaciones que podemos encontrar. Ahora los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Said Mendoza y yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de la virtualización. Bueno, veremos que las ventajas están bastante orientadas a la seguridad. Bueno, como primera ventaja tenemos que reduce los riesgos y los costes. Se simplifican las instalaciones al necesitar un único servidor físico para poner en funcionamiento, podemos decir, varias servidores virtuales. Con esto nosotros nos ahorramos espacio, tiempo, dinero y ya les mencionaba que obtenemos seguridad. Otra ventaja sería que habilita la migración en cliente de máquinas virtuales, hace que se puedan migrar máquinas de un servidor a otro sin realizar cortes en el servicio. Esto elimina la necesidad de planificarlo. Otra ventaja sería que mejora los procesos de clonación y copias de seguridad, la realización de un backup de cada una de las máquinas virtuales es mucho más fácil y bastante rápido, lo que aporta seguridad a la hora de restaurar una máquina en poco tiempo. En caso de que sufra algún tipo de ataque o problema, digamos, cada máquina virtual está dividida de manera lógica. Entonces, si alguna máquina recibe un malware o podemos decir que si agarra virus esa máquina virtual, no va a afectar a las demás porque están divididas de manera lógica. Y como dice, la realización del backup de cada una de las máquinas es fácil y rápido para poder solucionarlo. Bueno, el menor consumo energético, donde anteriormente podemos necesitar nosotros varios equipos conectados en todo momento. Ahora solo se necesita un equipo con todas las máquinas virtuales que vamos a tener incluidas en él. Eso nos va a reducir el coste energético. También hace más fácil la recuperación ante desastres. Con esto nosotros ganamos cuando ocurre algún desastre grave. Se pueden crear copias o imágenes de los sistemas continuamente antes de hacer actualizaciones para que el tiempo de recuperación sea bastante mínimo. Como ya mencionaba, las ventajas de las máquinas virtuales están bastante orientadas a la seguridad. Hace más fácil la administración y posibilita una gestión centralizada. El uso de servidores aporta sencillez a los aspectos como realizar actualizaciones, instalación de programas, mantener seguridad, etc. De esta manera es mucho mejor gestionar desde cualquier lugar y mejorará incluso el rendimiento de los trabajadores. También esto aporta seguridad al crear entornos aislados. Podemos tomarlo, las conexiones a internet se harán en entornos seguros y un fallo en una de las máquinas no afectará al resto, ya
ya lo mencionaba, que están divididas de manera lógica. Entonces, un fallo en una no va a afectar a los demás. Permite rápidamente nuevos recursos a los servidores virtualizados. En tan solo minutos se podrá asignar servidores y almacenamientos adicionales para satisfacer demanda según las necesidades que surjan en la organización. Otra ventaja sería que aporta una mayor disponibilidad y fiabilidad en, en las diferentes máquinas virtuales que nosotros tengamos. Bueno, en las desventajas podemos mencionar el rendimiento de las máquinas virtuales, que es un poco más bajo que el de un servidor físico. Sabemos que nos estamos ahorrando bastante, pero al mismo tiempo estamos bajando, como decir, el rendimiento de nuestro servidor físico. Cualquier falla en uno de los componentes de hardware afectaría a todas las máquinas virtuales que estén en curso, porque como todas las máquinas están en un equipo físico, entonces si ese equipo falla de manera en el hardware, entonces todas las máquinas virtuales se verían afectadas. Otra desventaja sería que algunos proveedores de máquinas virtuales cobran licencia por cada máquina virtual y por el uso del CPU de estas. Entonces, aunque nosotros solo tengamos una máquina, vamos a estar pagando licencia por cada máquina virtual. Otra desventaja sería si la planificación previa es incorrecta y no se tiene en cuenta la cantidad de servidores y recursos que se necesitan, puede llegar a darse una saturación de servidores. Cuando se implementa la virtualización en una empresa, es necesario que los administradores también sepan utilizar las herramientas. Esto puede verse como un beneficio para aprender nuevas utilidades o como una desventaja, porque tienen que dedicar tiempo para poder aprender o a manejar la máquina virtual. Entonces sería implementación de tiempo y dinero extra y se podría dificultar en muchas ocasiones. Bueno, eso sería todo y lo dejo con mi compañero. Buenas, mi nombre es Miguel Salgado y yo les hablaré sobre las máquinas virtuales y la proliferación. Para empezar, ¿qué es una máquina virtual? Una máquina virtual, o también conocida como una virtual machine, es un entorno que funciona como un sistema informático virtual con su propia CPU, memoria, interfaz de red y almacenamiento, pero el cual se crea en sistemas de hardware físico, ya sea on-premise o no. Y on-premise en español lo que significa es en las instalaciones propias. Esto quiere decir que utilizaremos servidores y entorno informático de una empresa. El sistema de software se llama hipervisor y se encarga de separar los recursos de la máquina del sistema de hardware e implementarlos adecuadamente para que la virtual machine pueda utilizarlo. Lo más importante de una máquina virtual es el hipervisor. Este es el encargado de controlar el hardware virtual y acceder a los recursos físicos de nuestra PC, como la CPU, la memoria, la tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, entre otros. ¿Por qué utilizar una máquina virtual? La consolidación de los servidores es una de las principales razones para utilizar las máquinas virtuales. La mayoría de las implementaciones de aplicaciones y sistemas operativos solo utilizan una pequeña cantidad de los recursos físicos disponibles. Al momento de usarse un equipo sin sistema operativo, si virtualiza los servidores, podrá colocar muchos servidores virtuales en cada servidor físico para mejorar el uso de sistemas de hardware. Lo que nos menciona que a partir de una máquina virtual no necesitaremos comprar recursos físicos adicionales como unidades de disco duro, ni utilizar tanta energía, un ahorro del espacio y del enfriamiento en el centro de los datos. Además, con las máquinas virtuales podemos tener más opciones de recuperación de datos por si ocurre algún desastre, ya que permiten la conmutación por error y la redundancia. Nos dice también que una máquina virtual proporciona un entorno aislado del resto del sistema, de manera que todo lo que se ejecute dentro de esa máquina virtual
no interferirá con lo que se ejecute en el hardware del host. Debido a que las máquinas virtuales se encuentran aisladas, son recomendadas para probar una aplicación nueva o configurar un entorno de producción. Ahora miraremos unos tipos de máquinas virtuales. La primera será una máquina virtual del sistema. Una máquina virtual de sistema emula un ordenador por completo, es decir, es un software que finge ser otro dispositivo para ejecutar un sistema operativo diferente en su interior. Así cuenta con su disco duro propio, memoria, tarjeta gráfica y otros componentes del hardware. Eso sí, todo se mantiene de manera virtual. Las máquinas virtuales del sistema permite que una máquina física se represente entre varias máquinas virtuales por medio de un software denominado hipervisor o monitor de máquina virtual. Ejemplo de máquinas virtuales del sistema tenemos VirtualBox, VM de IBM, User Model Linux, SVista, Microsoft Virtual PC y Microsoft Virtual Server. Tenemos la segunda máquina virtual, que serían las máquinas virtuales de proceso. Nos dice que en lugar de emular por completo un ordenador, una máquina virtual de proceso ejecuta un proceso, valga la redundancia de palabra, en su entorno de ejecución. Son muy útiles cuando se desarrollan aplicaciones para diferentes plataformas, ya que en lugar de tener que programar en específico para un sistema operativo, la máquina virtual se encarga de ello. El objetivo de esta máquina es el de proporcionar un entorno de ejecución independiente de la plataforma, del hardware y del sistema operativo, que consulte los detalles de la plataforma subyacente y que permita que el programa se ejecute de la misma forma sobre cualquier otra plataforma. Entre ellos tenemos la Java Virtual Machine, Java Nice o NextRex, tenemos el Zen de Engine de PHP, tenemos el Ford Visual Machine de Ford y tenemos el Bash. Ahora les hablaré sobre la proliferación de las máquinas virtuales. Nos dice que esto ocurre cuando un número de máquinas virtuales en un entorno crece más allá del que se pueda manejar. La proliferación de las máquinas virtuales puede afectar gravemente el desempeño de los dispositivos virtuales. Los que no son usados terminan utilizando bastante memoria y virtualización del CPU del servidor, lo que resulta en la ralentización de los procesos de las máquinas virtuales activas. Eso también puede generar brechas de seguridad. Esto tiende a ser un problema que se ignora hasta que nosotros nos ponemos a mirar con detenimiento y se da cuenta de que ciertos recursos de infraestructura como el procesamiento, la memoria y el almacenamiento se están malgastando o se están desperdiciando. Tenemos las máquinas virtuales zombie. ¿Qué es una máquina virtual zombie? Una máquina virtual zombie es una máquina virtual que se crea a menudo para un propósito particular y que suele olvidarse cuando ya no se necesita para ese fin. Como resultado de la máquina virtual, continúa consumiendo recursos sin realizar ningún tipo de trabajo. La proliferación de máquinas virtuales zombie en un centro de datos es una de las principales causas de la expansión de la virtualización. No hay que olvidar que cualquier máquina virtual, incluso cuando no se está ejecutando, consume recursos. Por ende, tenemos que deshacernos de ella en el momento en que estemos seguros de que ya no necesitaremos usarla para ninguna prueba. No hay que dejar que las máquinas virtuales se conviertan en máquinas zombies. Esto sería todo de mi parte y lo dejo con mi próximo compañero. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Grosvin Rivera y les voy a estar mencionando un poco sobre la asignación de los recursos en la virtualización. La asignación de memoria y poder de procesamiento de las máquinas virtuales debe ser planeada con antelación, además de que requiere de un gran entendimiento del crecimiento de la red. El espacio de almacenamiento de las máquinas virtuales que no es debidamente asignado impacta notablemente en el desempeño y perjudica también la creación de nuevas máquinas virtuales cuando se agota este espacio. Las que no estén en uso deben ser monitoreadas y removidas para mantener optimizado el almacenamiento. También entramos al monitoreo y el desempeño de las máquinas virtuales.
En esta parte, los recursos compartidos especifican la importancia relativa de una máquina virtual o grupo de los recursos. Si una máquina virtual tiene dos o más tipos de recursos compartidos que de otro, este tiene derecho a consumir 2 veces más de ese recurso cuando las dos máquinas virtuales compiten por los recursos. Generalmente los recursos compartidos se especifican con hitch, alto, normal o log que es bajo, y respectivamente estos parámetros determinan los valores de los recursos compartidos en una relación 4-2-1. También podemos seleccionar un ajuste customizado, personalizado, para asignar a cada máquina virtual una cantidad específica de los recursos compartidos, los cuales expresan un peso proporcional. La especificación de los recursos compartidos es útil solo para máquinas virtuales o grupo de los recursos del mismo nivel, es decir, con el mismo elemento primario de la jerarquía de los grupos de los recursos. Los elementos del mismo nivel comparten los recursos de acuerdo a sus valores de los recursos relativos, los cuales están ligados a la reserva y al límite correspondiente. Al asignar los recursos compartidos a una máquina virtual, siempre se especifica la prioridad de esa máquina virtual con respecto a las demás máquinas virtuales. También tenemos lo que es la reserva específica de la asignación mínima de los recursos. Esto pues permite encender una máquina virtual solo si hay suficientes recursos sin reserva para satisfacer la reserva de la máquina virtual. El servidor garantiza esa cantidad incluso cuando el servidor físico está muy cargado. Esto lo podemos ver en las máquinas virtuales VMware. También tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos 2 GHz disponibles y se especifica una reserva de 1 GHz para una máquina virtual 1 y 1 GHz para una máquina virtual 2. Ahora cada máquina virtual tiene garantizado 1 GHz si lo necesita. Sin embargo, si la máquina virtual 1 utiliza solo 500 MHz, la máquina virtual 2 puede utilizar 1.5 GHz. También tenemos lo que es el límite de asignación de los recursos. El límite especifica un límite superior de los recursos de entrada y salida de la CPU, memoria o almacenamiento que pueden asignarse en una máquina virtual. Un servidor puede asignar más que la reserva de la máquina virtual, pero jamás más del límite. Incluso si hay un recurso no utilizado en el sistema, el límite se expresa en unidades concretas. También en esta sección del monitoreo y el desempeño de las máquinas virtuales tenemos muchas herramientas que nos ayudan en la gestión de todos estos recursos. Por ejemplo, tenemos una que es muy buena, que ahorita se la voy a mostrar. Se llama Manage Engine. Pues este software es muy potente y nos ayuda, como por ejemplo en la gestión de la CPU, en la memoria, en el consumo de la red. Y estos son todos los software que soporta. Vemos que tiene a VMware, a Docker y a muchas más. Este es muy utilizado en empresas y es muy bueno para esta gestión. Está en sistemas operativos Windows como Linux. Y es muy potente en esta parte de la gestión de los recursos de las máquinas virtuales. Con esto concluiríamos nuestra exposición. Le damos gracias por su atención y que pasen un feliz día.